Estoy parada frente a la puerta de la casa de mi hijo, con las manos congeladas alrededor de las llaves del auto, y puedo escuchar cada palabra que viene de esa sala. La voz de Chloe, mi nuera, atraviesa la madera como un cuchillo. Espero que la anciana derrape en una curva durante esta tormenta. Así, la casa de la playa quedará para nosotros y no tendremos que esperar más. Y luego escucho la risa de Lucas. Mi hijo, mi único hijo. Riéndose. Riéndose de la posibilidad de que yo muera esta noche. Siento el aire escapando de mis pulmones, pero no hago ningún sonido. No toco el timbre. No grito. Simplemente doy un paso atrás, luego otro, y otro hasta que mis pies encuentran el camino de regreso al auto. Los regalos permanecen en el asiento trasero. 80,000 pesos en opciones sobre acciones de mis empresas, envueltos en papel dorado que ahora me parece obsceno. La tormenta sigue rugiendo afuera, pero ya no me importa. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y formar parte de nuestra familia. Compartimos historias de vida reales que conectan a personas de verdad. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos con la historia. Conduzco las 6 horas de regreso llorando en silencio mientras los limpiaparabrisas luchan contra la lluvia. Y me prometo algo en ese momento. Un mes después, no quedará rastro de su vida perfecta. Me llamo Eleanor. Tengo 63 años. Soy dueña de 3 empresas de importación textil que fundé desde cero hace 35 años. Cada mañana me despierto a las 5:30, preparo café en la prensa italiana que compré en Milán hace 15 años, y me siento en la terraza de mi casa a ver el amanecer sobre el océano. He vivido sola durante 8 años desde que enviudé. Mi esposo murió de un ataque al corazón masivo un domingo por la tarde mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las hortensias blancas que tanto amaba. No hubo tiempo para despedidas. No hubo palabras finales, solo el brutal silencio de un corazón que dejó de latir. Lucas tenía 27 años entonces. Lloró en el funeral, pero 3 meses después ya me preguntaba cuándo iba a vender la casa, cuánto había dejado su padre, si las empresas eran ahora solo mías. Lo justifiqué. Pensé que era dolor. Pensé que era su manera de procesar la pérdida. Qué tonta fui. Pero mi historia con el abandono comenzó mucho antes. Cuando tenía 12 años, mi madre se fue de casa sin explicación. Dejó una nota en la mesa de la cocina que decía, no puedo más. Eso fue todo. Mi padre se convirtió en un hombre silencioso que bebía whisky cada noche frente a un televisor apagado. Aprendí a cocinar, a limpiar, a sobrevivir. Aprendí que la gente se va. Aprendí que no puedes confiar en que alguien se quede. Y aprendí, sobre todo, a no necesitar a nadie. Por eso construí mi propio imperio. Por eso me convertí en alguien que nunca dependería de nadie más. Pero con Lucas, era diferente. Era mi hijo, mi sangre. Pensé que eso significaba algo. Pensé que el amor de una madre era irrompible, incluso cuando venía de un solo lado. Los primeros años fueron perfectos. Lucas era un niño dulce, afectuoso, que me abrazaba antes de dormir y me decía que era la mejor mamá del mundo. Su padre lo adoraba. Jugaban fútbol los sábados por la mañana. Construían cosas juntos en el garaje. Éramos una verdadera familia. Oh, eso es lo que creía. Después de la muerte de Robert, todo cambió lentamente. Como cuando una planta se marchita sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Lucas empezó a distanciarse. Cancelaba cenas. No respondía llamadas. Siempre tenía excusas. Me decía a mí misma que era normal,
que era un hombre adulto construyendo su propia vida. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba roto. Y aún así, seguí dando. Seguí siendo la madre que lo resolvía todo, que pagaba todo, que perdonaba todo. Conoció a Chloe hace 4 años en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en el departamento de eventos del hotel. Era bonita, segura de sí misma, con esa sonrisa que parece genuina hasta que aprendes a ver lo que hay detrás. La primera vez que la vi, algo en mi estómago se retorció, una intuición, pero la ignoré. Lucas parecía feliz. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y formar parte de nuestra familia. Compartimos historias de vida reales que conectan a personas de verdad. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos con la historia. Parecía enamorado, y yo solo quería verlo feliz. En la cena de presentación, Chloe me preguntó sobre mis empresas con un interés que me parecía halagador. Quería saber cómo había empezado, cuántos empleados tenía, si poseía propiedades. Respondí con orgullo, creyendo que finalmente tenía una nuera que valoraba el trabajo duro. ¡Qué ingenua! ¡Qué terriblemente ingenua! La boda fue íntima. En la casa de playa que tengo en la costa. Chloe insistió en que fuera allí. Dijo que era el lugar más hermoso que había visto en su vida y que soñaba con casarse frente al océano. Yo pagué todo. Por supuesto, el catering, las flores, el fotógrafo, la música. 22,000 pesos en total. Lucas ni siquiera me agradeció. Chloe sí. Pero ahora recuerdo cómo sus ojos recorrían cada rincón de esa casa como si estuviera calculando su valor. Después de la boda, comenzaron las visitas frecuentes, siempre con alguna excusa. Querían pasar el fin de semana. Necesitaban descansar del estrés de la ciudad. Extrañaban el sonido de las olas. Me sentía feliz de tenerlos cerca. Preparaba sus comidas favoritas, lavaba sus sábanas, me aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Me convertí en la anfitriona de mi propia casa y ellos se convirtieron en los invitados permanentes que nunca terminaban de irse. Luego comenzaron los favores, pequeños al principio. Chloe me pidió prestado dinero para un curso de marketing digital. 3,000 pesos que nunca pagó. Lucas necesitaba ayuda con el enganche de un auto nuevo porque el suyo se había descompuesto. 8,000 pesos que me pagaría en cuanto cerrara un trato. El trato nunca se cerró. Luego fue el departamento. Vivían en un lugar modesto en el centro, pero Chloe se quejaba constantemente del ruido, de los vecinos, de que no había suficiente espacio. Un día, durante una comida en mi casa, dejó el comentario casualmente. Eleanor, vi un departamento hermoso en la zona residencial. Es perfecto para nosotros, pero la renta es un poco alta, 15,000 al año. Ojalá pudiéramos pagarlo. Me miró con esos ojos de cachorro abandonado. Y yo, como la tonta que era, dije que sí, que pagaría la renta el primer año solo para ayudarlos a instalarse. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Cada vez que mencionaba que quizás era hora de que ellos se hicieran cargo, Lucas me decía que estaba pasando un momento difícil en el trabajo, que solo necesitaba unos meses más. Y yo cedía. Siempre cedía. La madre de Chloe apareció en escena en el segundo año del matrimonio. Sandra, una mujer de 50 años con una sonrisa tan falsa como un billete de 3 pesos. Llegó con 2 maletas y la promesa de quedarse solo unas semanas mientras encontraba trabajo en la ciudad. Las semanas se convirtieron en meses. Vivió en mi casa de playa sin pagar nada. Comía de mi refrigerador, usaba mis servicios, y cada vez que visitaba, encontraba la casa hecha un desastre. Toallas húmedas en el sofá,
platos sucios en el fregadero, botellas de vino vacías en la terraza. Cuando le mencioné suavemente a Chloe que tal vez su madre podría ayudar con la limpieza, me miró como si la hubiera insultado. Eleanor, mi mamá está pasando por un momento difícil. Acaba de divorciarse. Necesita apoyo, no críticas. Y yo, una vez más, me quedé callada. Tragué mi incomodidad y dejé que una desconocida tomara el espacio que había construido con mis propias manos. Pero lo que realmente debería haberme alertado fueron las preguntas. Chloe comenzó a hacerlas con más frecuencia, siempre con ese tono casual que pretendía ser inocente. Eleanor, ¿la casa de playa está a tu nombre, o también estaba a nombre de Robert? ¿Tienes testamento? Es importante. Sabes, a tu edad, uno nunca sabe. ¿Las empresas están registradas solo a tu nombre, o Lucas tiene participación? Respondí con honestidad, sin pensar que cada palabra era información que ella estaba archivando, catalogando, convirtiendo en estrategia. Un día, mientras tomábamos café en mi terraza, ella sacó el tema de los beneficiarios. Es que una amiga mía acaba de perder a su madre y resultó que no tenía a nadie designado como beneficiario en sus cuentas bancarias. Fue un caos legal. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y formar parte de nuestra familia. Compartimos historias de vida reales que conectan a personas de verdad. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos con la historia. Debes tener todo eso en orden, ¿verdad? Me habló sobre fideicomisos, sobre herencias, sobre cómo era más fácil si todo estaba bien estructurado. Incluso me recomendó un abogado, un amigo de un amigo que podría ayudarme a organizar mis asuntos. Rechacé cortésmente, diciéndole que ya tenía a Arthur, mi abogado de confianza, desde hace 20 años. Vi un destello de irritación en sus ojos, pero se recuperó rápidamente con una sonrisa. Pasaron los meses, y seguí dando. Pagué la reparación del auto de Lucas cuando se descompuso. 5,000 pesos. Financié un viaje de aniversario para ellos a Cancún porque lo merecían después de tanto estrés. 7,000 pesos. Cuando Chloe quiso remodelar la cocina del departamento que pagué, accedí a cubrir los gastos. 12,000 pesos en nuevos gabinetes, electrodomésticos de acero inoxidable y una isla de granito que había visto en una revista. Cada vez que firmaba un cheque, sentía un pequeño pinchazo de incomodidad, pero lo sofocaba con justificaciones. Eran mi familia. Lucas era mi único hijo. Esto era lo que hacían las madres, ¿verdad? Cuidaban, proveían, se sacrificaban. Y si a veces me sentía más como un cajero automático que como una madre, bueno, tal vez solo era mi inseguridad hablando. El verdadero momento de alarma llegó hace 6 meses. Cenábamos en un elegante restaurante del centro, celebrando el cumpleaños de Lucas, 35 años. Había reservado la mesa semanas antes, elegido el vino que le gustaba, llevado un regalo caro, un reloj suizo que lo había visto admirando en una tienda meses atrás. 4,000 pesos. Durante la cena, Chloe mencionó casualmente que habían estado buscando casas para comprar. Es hora de tener algo propio. Ya sabes, no podemos alquilar para siempre. Lucas asintió, mirándome con expectativa. Luego ella continuó, vimos una hermosa en el lado norte. 4 habitaciones, gran jardín, cerca de buenas escuelas para cuando tengamos hijos. Cuesta 350,000 pesos. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos con el enganche. Solo 100,000 pesos. Podríamos devolvértelos poco a poco. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Lucas ni siquiera me miró a los ojos. Siguió cortando su bistec como si la conversación fuera sobre el clima.
Algo dentro de mí resistió por primera vez en años. 100,000 pesos es mucho dinero, dije suavemente. Chloe se rió. Ese tipo de risa que suena alegre pero tiene bordes afilados. Eleanor, para ti no es nada. Tienes 3 empresas exitosas, propiedades, inversiones. Eres rica y Lucas es tu único hijo. Algún día todo eso será suyo de todos modos, ¿verdad? ¿Por qué no ayudarlo ahora que realmente lo necesita? La lógica era impecable, pero algo en mi estómago se revolvió. No dije que sí esa noche. Les dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas. Vi la sonrisa de Chloe congelarse ligeramente, la vi intercambiar una mirada con Lucas, pero no insistieron. Todavía no. Sabían esperar. Sabían que eventualmente cedería, como siempre lo había hecho. Las semanas siguientes fueron extrañas. Lucas me llamaba más seguido de lo usual, pero las conversaciones se sentían forzadas, como si siguiera un guión. Preguntaba por mi salud, si me sentía bien, si había ido al médico recientemente. Es que estás en una edad en la que tienes que cuidarte, mamá, decía con una preocupación que sonaba ensayada. Chloe empezó a enviarme artículos sobre planificación patrimonial, sobre la importancia de tener todos los documentos en orden. Un día, recibí un correo de ella con el asunto, para tu tranquilidad. Dentro había enlaces a servicios de abogados especializados en testamentos y fideicomisos. El mensaje decía, Eleanor, sé que es un tema incómodo, pero es importante. Lucas y yo queremos asegurarnos de que estés protegida y que tus deseos se respeten cuando, bueno, ya sabes. Es por tu propio bien. Leí ese correo 3 veces intentando encontrar preocupación genuina entre las líneas. No la encontré. Solo vi cálculo. Fue entonces que decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Observar. Observar de verdad. En lugar de aceptar cada palabra, cada gesto, cada petición al pie de la letra, comencé a prestar atención a los detalles que había estado ignorando durante años. Y lo que vi heló mi sangre. Durante una visita a mi casa de playa, encontré a Chloe tomando fotografías de cada habitación con su teléfono. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que quería capturar la belleza del lugar para mostrárselo a unos amigos. Pero yo había visto el ángulo de sus fotos. No eran fotos estéticas. Eran fotos de inventario. Tomaba imágenes de los cuadros en las paredes, de los muebles antiguos, de la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela. Estaba catalogando mis pertenencias como si ya fueran suyas. Esa noche, mientras ella y Lucas dormían en la habitación de invitados, entré silenciosamente a la sala y revisé su teléfono, que había dejado cargando en la mesa. Sé que fue una invasión de privacidad, pero algo me gritaba que lo hiciera. Encontré una carpeta titulada Beach House. Dentro había más de 200 fotografías, cada rincón, cada objeto de valor, cada detalle arquitectónico. Y lo peor, había notas. Notas sobre el valor estimado del mobiliario, sobre cuánto podría valer la propiedad en el mercado actual, sobre qué cosas podrían venderse inmediatamente y cuáles deberían conservarse. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Puse el teléfono de vuelta exactamente donde estaba y regresé a mi habitación. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido de las olas, preguntándome cuándo exactamente mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como su futura herencia. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada abrazo que ahora se sentía contaminado con una agenda oculta. ¿Cuántas de sus sonrisas habían sido genuinas? ¿Cuántas veces me había dicho te quiero mientras mentalmente calculaba cuánto más tendría que esperar? La náusea subió por mi garganta. Me levanté, fui al baño y vomité. Cuando me miré al espejo,
Vi a una mujer de 63 años que había sido tan tonta, tan desesperadamente necesitada de amor, que se había dejado usar como un banco ambulante. Pero no dije nada. Todavía no. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y formar parte de nuestra familia. Compartimos historias de vida reales que conectan a personas de verdad. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos con la historia. Una parte de mí quería estar equivocada. Quería creer que había una explicación inocente, que mi paranoia me jugaba una mala pasada. Así que seguí con mi vida. Pero ahora con los ojos bien abiertos y los signos seguían apareciendo uno tras otro como piezas de un macabro rompecabezas. Lucas mencionó casualmente durante una llamada que había estado investigando los impuestos sobre herencias. Es brutal, mamá. Se llevan casi la mitad de todo si no lo estructuras bien. Deberías hablar con un especialista. Chloe comenzó a preguntarme sobre mis pólizas de seguro de vida. ¿Tienes seguro? ¿Cuánto? Es importante saberlo, Eleanor, por si algo te pasa. Necesitamos saber qué paso seguir. Cada pregunta era una pequeña puñalada, un recordatorio de que para ellos yo valía más muerta que viva. Un domingo por la tarde, mientras comíamos en mi casa, Sandra, la madre de Chloe, que aún vivía sin pagar en mi propiedad de playa, hizo un comentario que me dejó paralizada. Hablábamos de una conocida que había fallecido recientemente, y dijo, pobre mujer. Pero al menos dejó bien a sus hijos. Les dejó 2 casas y una buena cantidad de dinero. Eso sí es ser una buena madre. Asegurarse de que tus hijos no sufran después de que te hayas ido. Me miró directamente mientras lo decía con una sonrisa que pretendía ser cálida, pero que ahora podía ver por lo que realmente era. Una presión velada. Lucas asintió entusiasmado. Es cierto. Es lo más importante. Dejar todo bien arreglado para la familia. Chloe tocó mi mano, apretándola suavemente. Eres una buena madre, Eleanor. Sé que cuando llegue el momento, habrás pensado en Lucas. Él es tu único hijo. Después de todo lo que has construido debería ser para él. Sentí que la habitación se encogía, que el aire se volvía denso. Me disculpé diciendo que tenía dolor de cabeza y fui a mi habitación. Los escuché reír abajo, escuché el tintinear de las copas de vino que yo había pagado en la casa que había comprado, comiendo la comida que yo había preparado. Fue en ese momento que tomé una decisión. Llamé a Arthur, mi abogado, y le pedí que viniera a mi casa al día siguiente. Cuando llegó, le conté todo, las preguntas constantes, las fotografías, los comentarios sobre herencias y testamentos, la presión sutil pero constante. Arthur me escuchó con expresión seria, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Eleanor, lo que me estás describiendo suena como una estrategia muy calculada. He visto casos así antes. Personas que se acercan a individuos mayores con recursos, ganándose su confianza, haciéndose indispensables mientras esperan el momento oportuno. Le pregunté qué debía hacer por ahora. Nada drástico, pero necesitamos proteger tus bienes. Vamos a revisar tu testamento. Vamos a crear estructuras legales que eviten que alguien te manipule o presione. Y, sobre todo, no firmes nada. No hagas promesas. No transfieras propiedades sin consultarme primero. Asentí, sintiendo por primera vez en meses que estaba recuperando algo de control. Pasaron semanas y seguí actuando con normalidad. Pero cada interacción con Lucas y Chloe ahora era un ejercicio de actuación. Sonreía cuando ellos sonreían. Asentía cuando hablaban de sus planes futuros.
Evitaba cualquier conversación sobre dinero o propiedades. Pero por dentro, algo se había roto irreparablemente. Miré a mi hijo y ya no vi al niño que había criado, al joven que había abrazado cuando su padre murió. Vi a un extraño que había aprendido a manipular mi amor, a usar mi necesidad de familia como un arma en mi contra. Y dolía. Dolía más que cualquier cosa que había sentido antes, más que la muerte de mi esposo, más que el abandono de mi madre, porque esto era una traición elegida, calculada, sostenida durante años. Entonces llegó la invitación. Lucas me llamó un miércoles por la tarde con esa voz alegre que ahora reconocía como falsa. Mamá, vamos a tener una pequeña celebración este sábado por mi cumpleaños. Nada grande, solo Chloe, su familia y yo. Pensamos que sería lindo que vinieras. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Mi cumpleaños había sido el mes anterior. Lo había olvidado. Ni una llamada, ni un mensaje, pero yo tenía que estar presente en el de él. Por supuesto, le dije que iría, que me encantaría celebrar con ellos. Perfecto. Mamá, te esperamos a las 7 y no traigas nada, ¿ok? Tu presencia es suficiente. Esa última frase me hizo querer reír. Mi presencia nunca había sido suficiente. Lo que querían era mi dinero, mis propiedades, mi muerte oportuna. Pero decidí que traería algo especial. Pasé los días siguientes preparando todo con Arthur. 80,000 pesos en acciones de mis empresas, papeles que parecían oficiales, documentos que en realidad no transferían nada pero parecían impresionantes. Los envolví cuidadosamente en papel dorado con un gran lazo plateado. Parecían el regalo de alguien que finalmente había cedido, que había decidido empezar a repartir su fortuna mientras estaba viva. Era el cebo perfecto. El día de la celebración amaneció gris, con nubes oscuras amenazando tormenta. A las 3 de la tarde, comenzó a llover. A las 4, la lluvia se había convertido en un diluvio. El pronóstico decía que era la tormenta más fuerte de la temporada. Perfecto, pensé. Absolutamente perfecto. Me vestí con cuidado, elegí un suéter color crema y pantalones oscuros, recogí mi cabello. Me miré al espejo y practiqué mi sonrisa, la sonrisa de la madre tonta que no sospecha nada. Salió perfecta. Me subí al auto con los regalos en el asiento trasero y comencé el viaje de 6 horas en condiciones normales. Con esa tormenta, probablemente serían 7 u 8. Pero no me importaba. Tenía que hacer esto. Tenía que saber con certeza si todo lo que sospechaba era cierto o si mi mente me traicionaba. Conduje despacio, con cuidado, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una furia casi sobrenatural. El trueno retumbaba sobre mi cabeza. Varios autos estaban detenidos en la orilla con las luces de emergencia encendidas, esperando a que pasara lo peor de la tormenta. Pero yo seguí, milla tras milla, hora tras hora, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo en mis oídos. Llegué a las 9 de la noche, 2 horas tarde. La tormenta no había aflojado ni un poco. Las calles estaban inundadas, los árboles se doblaban peligrosamente con el viento, y yo estaba empapada solo por el camino entre el estacionamiento y la entrada del edificio. Subí las escaleras hasta el tercer piso donde vivían, cargando los regalos envueltos que ahora pesaban como piedras en mis brazos. Cada paso me acercaba a una verdad que una parte de mí todavía no quería enfrentar. Cuando llegué frente a su puerta, escuché voces adentro. Risas, música suave de fondo. Levanté la mano para tocar el timbre, pero algo me detuvo. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido a sacar la basura y se hubiera olvidado de cerrarla correctamente. Y a través de esa estrecha rendija, escuché la voz de Chloe con una claridad que me congeló hasta los huesos. En serio,
Espero que la anciana derrape en una curva durante esta tormenta. Sería lo mejor que nos podría pasar. Hubo un breve silencio y luego otra voz. La de Sandra, su madre. Chloe, no digas esas cosas. Pero lo dijo riendo, sin un atisbo de reproche real. Luego escuché a Lucas, mi hijo, mi único hijo, mamá tiene razón, cariño. No puedes decir eso. Y por un segundo muy breve, mi corazón quiso creer que me estaba defendiendo. Pero luego continuó, tienes que ser más discreta. Pero sí, sería conveniente. Así, la casa de la playa queda para nosotros sin tener que esperar quién sabe cuántos años más. La anciana está sana. Podría vivir otros 20 años, y no planeo esperar hasta tener 50 para empezar a disfrutar lo que me pertenece. Risas. Verdaderas, alegres, conspiratorias. Como si acabaran de compartir un chiste privado, Chloe continuó, y su voz tenía ese tono conspiratorio que la gente usa cuando cree que nadie más está escuchando. Ayer estuve calculando. Solo la casa de playa vale como 1.200.000. Las 3 empresas, si las vendemos bien, nos pueden dar otros 3 millones fácilmente. Las propiedades de inversión tienen otros 800.000. Estamos hablando de más de 5 millones de pesos. Duque 5 millones y ella los tiene ahí acumulados, siendo una tacaña que nos hace suplicar por cada dólar. Escuché el sonido de un vaso chocando contra otro. Un brindis por la herencia que viene, dijo Sandra. A Eleyanar y su generosidad póstuma, agregó Lucas, y las 3 voces se unieron en un compás que me atravesó como un cuchillo oxidado. Pero no habían terminado. Chloe siguió hablando, y cada palabra era peor que la anterior. Lo mejor es que el idiota cree que la amamos. Deberías haber visto su cara cuando le pedí que pagara la remodelación de la cocina. Estaba tan feliz de poder ayudar, tan agradecida de que la incluyéramos en nuestras vidas. Es patético. Una mujer rica y solitaria que compra amor porque nadie la quiere por lo que es. Lucas se rió. Siempre ha sido así. Desde que papá murió, se volvió desesperada. Me llamaba todos los días al principio, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Era sofocante. Pero me enseñaste a usar eso a nuestro favor, cariño, para hacer que ella tuviera que esforzarse por nosotros. Por supuesto, respondió con orgullo. La soledad es una herramienta poderosa y ella está tan sola, tan necesitada de sentirse importante en la vida de alguien que haría cualquier cosa para mantener nuestra atención. Sandra intervino entonces. ¿Y qué pasa si se da cuenta? Si empieza a sospechar. Y luego Lucas habló con una seguridad que me destruyó. No se va a dar cuenta, es demasiado tonta, demasiado emocional. Además, ya le hice creer que estoy interesada en las empresas, que quiero aprender el negocio para eventualmente administrarlo. Se tragó ese agujero de mentira. Cree que finalmente estoy madurando, que me estoy interesando en su legado. No sabe que lo único que me interesa es vender todo tan pronto firme los papeles de transferencia, agregó Chloe. Y lo del testamento casi está listo. La he estado presionando sutilmente. Hace 2 semanas mencioné otra vez al abogado que conozco, el que podría ayudarla a organizar todo. Esta vez pareció más receptiva. Creo que pronto va a ceder. Perfecto, dijo Lucas. Cuanto más rápido tengamos todo en orden legal, mejor, porque honestamente, estoy cansado de fingir que me importa. Estoy cansado de las cenas aburridas, de escuchar sus historias repetitivas, de tener que actuar como el hijo devoto. Cuando todo esto termine, voy a bloquear su número, y nunca más tendré que verla. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. El trueno retumbando afuera se volvió silencio. Solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón,
lentos y pesados, como si cada golpe me costara un esfuerzo monumental. Mis manos comenzaron a temblar. Los regalos se resbalaron de mis brazos y cayeron al suelo con un golpe sordo. Pero dentro, nadie parecía escucharlo por encima de la música y sus propias voces. Me quedé allí frente a esa puerta entreabierta, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Esto no era una sospecha. No era paranoia. Era real. Era peor de lo que había imaginado. No solo querían mi dinero. Me odiaban. Me despreciaban. Habían convertido mi amor en un juego. Mi necesidad de familia en una estrategia de negocios. Sandra habló de nuevo. ¿Y qué pasa con las llaves de la casa de playa? Ya tienes copias. Sí, respondió. Hice copias hace meses. Cuando muera, podemos entrar de inmediato y sacar todo lo de valor antes de que empiecen los trámites legales. Las pinturas, las joyas que guarda en esa ridícula caja fuerte que cree que nadie sabe que existe. Todo. ¿Conoces la combinación?, preguntó Lucas. Todavía no, pero la voy a conseguir. La he visto escribirla 2 veces. Es solo cuestión de prestar atención. Risas otra vez. Risas celebrando mi futura muerte. Planeando el saqueo de mi vida como si fuera un botín de guerra. Lo único que me enoja, dijo Lucas, es que no podemos acelerar el proceso. Tenemos que esperar a que la naturaleza siga su curso. Bueno, dijo Chloe con un tono juguetón, hay formas de ayudar a la naturaleza. Estrés, por ejemplo, si la presionamos lo suficiente, si la mantenemos ansiosa y preocupada, su salud podría deteriorarse más rápido. Diabólico, dijo Lucas. Pero sonaba complacido. Por eso te amo. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de moverme. Mis piernas simplemente comenzaron a retroceder. Un paso, luego otro. Alejándome de esa puerta, de esas voces, de esa realidad que acababa de destruir lo que quedaba de mi corazón. Bajé las escaleras como en trance, salí del edificio, crucé el estacionamiento bajo la lluvia torrencial. El agua me empapó por completo, pero no lo sentí. No sentí nada excepto un enorme vacío negro que se extendía dentro de mí como un abismo sin fondo. Llegué al auto, me senté en el asiento del conductor y me quedé allí, mirando la lluvia golpear el parabrisas. Los regalos todavía estaban en el asiento trasero. 8,000 pesos en papeles decorativos que iban a cumplir un propósito completamente diferente ahora. Giré la llave, encendí el motor y comencé el viaje de regreso. 6 horas de nuevo, 6 horas conduciendo en medio de la peor tormenta del año. Pero ya no me importaba si me salía del camino, si el auto derrapaba, si un árbol caía en la carretera. Parte de mí deseaba que algo así ocurriera. Sería más fácil que enfrentar el resto de mi vida, sabiendo lo que ahora sabía. Pero sobreviví. Llegué a casa a las 4 de la mañana completamente exhausta, empapada hasta los huesos, temblando no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo. Me quité la ropa mojada, me metí en la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí mientras lloraba. Lloré por el hijo que había perdido, o quizás por el hijo que nunca tuve realmente. Lloré por los años desperdiciados, por el dinero entregado, por el amor dado sin ser correspondido. Lloré por la mujer tonta que había sido, que había confundido la manipulación con el afecto, que había estado tan desesperada por no estar sola que se había permitido ser usada de la manera más vil. Cuando salí de la ducha, me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, hinchados. Tenía 63 años y parecía de 80. Pero había algo diferente en mi mirada. Algo duro, algo frío, algo que antes no había estado allí. Me sequé el cabello, me puse el pijama y en lugar de ir a dormir, bajé a mi oficina.
Eran las 5 de la mañana en un domingo. Pero dormir era lo último en mi mente. Encendí la computadora y comencé a hacer algo que debería haber hecho años atrás. Revisar cada transacción, cada pago, cada regalo, cada préstamo que había dado a Lucas y Chloe desde que se conocieron. Abrí hojas de cálculo, revisé estados de cuenta, busqué recibos y con cada número que sumaba, con cada cantidad que registraba, sentía que la rabia reemplazaba al dolor. 45,000 en renta pagada durante 3 años, 8,000 por el auto, 12,000 por la cocina. 22,000 por la boda, 3,000 por el curso de Chloe, 7,000 por el viaje a Cancún, 5,000 en reparaciones de auto, 4,000 por el reloj, 3,500 en cenas y regalos menores. 1,200 en servicios de la casa de playa que consumió Sandra. Otros 15,000 en pequeños préstamos que nunca se devolvieron. En total, 127,500 pesos en 4 años, más de 30,000 pesos al año, y eso sin contar el valor del uso de mi propiedad, gastos de mantenimiento, servicios, comida, si sumaba todo. Fácilmente había gastado más de 150,000 pesos en ellos. Imprimí cada documento, cada registro, cada prueba. Los organicé en una carpeta gruesa de manila que coloqué en el centro de mi escritorio. Luego abrí mi cuaderno personal, el que uso para escribir mis pensamientos importantes, y comencé a hacer una lista. No una lista emocional, no un desahogo de sentimientos heridos, una lista práctica, fría, estratégica, una lista de cada cosa que necesitaba cancelar, cada vínculo que debía cortar, cada puerta que debía cerrar. Escribí con letra clara y firme, sin duda, sin temblor en mi mano. Número 1. Cancelar pago de renta del apartamento con efecto inmediato. Número 2. Quitar a Lucas como beneficiario de mis cuentas bancarias y pólizas de seguro. Número 3. Retirar a Lucas de cualquier posición en mis empresas, incluido el puesto de consultor que le había dado hace 6 meses. Número 4. Cambiar todas las cerraduras de la casa de playa. Número 5. Desalojar a Sandra de mi propiedad mediante aviso legal. Número 6. Cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Lucas. Número 7. Transferir la casa de playa a un fideicomiso irrevocable que ni siquiera yo pudiera deshacer. Número 8. Modificar mi testamento, quitando a Lucas como heredero principal y distribuyendo mis bienes de manera que le dejara el mínimo legal. La lista seguía creciendo. Cada punto era una acción concreta, medible, irreversible. No había lugar para la emoción. No había lugar para el arrepentimiento. Esto era un procedimiento quirúrgico. Estaba cortando el cáncer de mi vida con precisión clínica. Cuando terminé, eran las 7 de la mañana. Hice café, me senté en la terraza, a pesar del frío que había dejado la tormenta, y esperé hasta las 8 para llamar a Arthur. Sabía que revisaba correos los domingos por la mañana. Le envié un mensaje. Emergencia. Necesito verte hoy. Urgente, respondió en 10 minutos. Voy para allá a las 10. Esas 2 horas de espera fueron las más largas de mi vida. Revisé mi lista una y otra vez, verificando que nada faltara, que no hubiera dejado ninguna puerta abierta por la que pudieran seguir entrando en mi vida. Mi teléfono sonó 3 veces. Las 3 veces era Lucas. No contesté. Dejó mensajes de voz. Los escuché en altavoz con una taza de café en la mano, estudiando cada palabra como un científico estudia un espécimen. Mamá, ¿dónde estás? Te esperábamos anoche. Chloe hizo tu postre favorito. Llamamos a tu casa y no contestas. Estamos preocupados. La mentira era ahora tan obvia que me daban ganas de reír. El segundo mensaje, media hora después, mamá, en serio, contesta. Estamos preocupados de que hayas manejado en esa tormenta.
por favor, dinos que estás bien. La tercera vez, 1 hora después, y ahora había un tono de irritación en su voz. Mamá, esto ya no es divertido. Contesta el teléfono. No sé qué juego estás jugando, pero necesito saber que estás bien. Juego. Qué palabra tan interesante. Durante 4 años habían jugado conmigo, y ni siquiera sabía que estábamos jugando. Ahora, finalmente, había aprendido las reglas, y estaba a punto de voltear completamente el tablero. Arthur llegó puntualmente a las 10. Lo dejé entrar, le serví café y le conté todo. Cada palabra que había escuchado frente a esa puerta, cada macabro plan que habían discutido, cada desaire, cada cálculo, cada celebración anticipada de mi muerte. Hablé durante 40 minutos sin parar, con voz firme, sin llorar. Arthur escuchó sin interrumpir, su expresión se volvía cada vez más seria. Cuando terminé, permaneció en silencio unos segundos, procesando. Luego habló: Eleanor, esto es serio. No solo moralmente, sino legalmente. Lo que describes podría constituir influencia indebida. Y si hubieran logrado que cambiaras tu testamento bajo presión, podríamos haber argumentado coacción. Pero lo más importante ahora es protegerte. Asentí. Por eso te llamé. Necesito ejecutar esta lista. Le pasé el cuaderno. Lo leyó cuidadosamente, asintiendo en cada punto. Podemos hacer todo esto, dijo finalmente. Pero necesitamos ser estratégicos. Si actuamos demasiado rápido, podrían asustarse e intentar alguna acción desesperada. Si actuamos demasiado lento, les damos tiempo para planear una respuesta. Propongo lo siguiente: hoy redactamos los nuevos documentos. Mañana, a primera hora, me encargo personalmente de las notificaciones legales. Cancelamos los pagos para que se hagan efectivos al final de este mes, en 3 días. Eso les da tiempo suficiente para darse cuenta de que algo cambió, pero no suficiente para reaccionar eficazmente. ¿Y las cerraduras? Pregunté. Un cerrajero puede ir mañana a la casa de la playa. También sugiero instalar cámaras de seguridad porque si Chloe tiene copias de las llaves, podría intentar entrar antes de darse cuenta de que ya no funcionan. Asentí. Todo tenía sentido. Era lógico, racional, perfecto. Trabajamos durante horas. Arthur tenía su laptop y yo acceso a todos mis documentos financieros y legales. Redactamos un nuevo testamento donde Lucas recibía exactamente lo que la ley obligaba, la cantidad mínima, que en nuestro estado era nominal para evitar impugnaciones. El resto lo dividí entre organizaciones de caridad que ayudaban a mujeres mayores víctimas de abuso financiero. La ironía no se me escapaba. Creamos un fideicomiso irrevocable para la Casa de la Playa, nombrando a esas mismas organizaciones como beneficiarias. Firmé autorizaciones para cancelar todos los servicios y pagos automáticos relacionados con Lucas. Redactamos una carta formal para removerlo de cualquier posición en mis empresas. Preparamos un aviso de desalojo para Sandra, dándole 30 días para abandonar la propiedad, más de lo que la ley requería, pero Arthur insistió en que era prudente para evitar problemas legales. Cuando terminamos, eran las 4 de la tarde. Había firmado más documentos ese día que en todo el año anterior. Pero cada firma se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. «Hay algo más», dijo Arthur antes de irse. «Necesitas prepararte emocionalmente para lo que viene. Cuando se den cuenta de lo que has hecho, van a reaccionar. Probablemente intenten manipularte de nuevo. Van a llorar. Van a suplicar. Van a hacerse las víctimas. Lucas dirá que eres una mala madre, que los estás abandonando, preguntando cómo puedes hacerles esto. Chloe probablemente intentará un enfoque distinto, quizás amenazas veladas, quizás súplicas dramáticas.
Debes estar preparada para mantenerte firme. Puedes hacerlo. Lo miré a los ojos. Este hombre me conocía desde hacía 20 años. Había manejado mi divorcio cuando mi primer esposo me fue infiel antes de conocer a Robert. Había estado presente cuando Robert murió. Había visto mis momentos más débiles. Pero la mujer que lo miraba ahora no era la misma que él había conocido. Puedo hacerlo, dije con una certeza que venía de un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía. Ya no soy la mujer que era hace una semana. Esa mujer murió frente a esa puerta anoche. La que queda no tiene paciencia para las mentiras. Arthur se fue y me quedé sola en mi casa, rodeada de silencio. Mi teléfono había sonado 20 veces más durante el día. Lucas, Chloe, incluso Sandra. No había contestado una sola llamada. Los buzones de voz habían pasado de fingida preocupación a irritación apenas disimulada. La última de Chloe decía: Eleanor, no sé qué te pasa, pero esto es ridículo. Lucas está muy molesto. Cancelaste su cumpleaños sin siquiera avisarnos. Lo mínimo que puedes hacer es dar una explicación. Lo mínimo que puedo hacer. ¡Qué concepto tan interesante! Durante 4 años había dado el máximo. Lo había dado todo. Había pagado todo. Lo había perdonado todo. Y ellos habían tomado cada cosa como si les perteneciera por derecho. Sin gratitud, sin amor, sin siquiera respeto básico. Ahora finalmente iba a dar lo mínimo. Y el mínimo era exactamente nada. Esa noche dormí mejor que en años. No soñé. No me desperté a las 3 de la mañana pensando en lo que había perdido. Dormí profundamente, como alguien que finalmente tomó una decisión que no va a lamentar. Me desperté a las 6, preparé mi café, me senté en la terraza y observé el amanecer sobre el mar. El cielo estaba despejado después de la tormenta. Todo parecía limpio, fresco, nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía estaba demasiado herida para eso. Pero era algo mejor que el dolor. Era resolución. Era certeza. Era saber que había dejado de ser una víctima y me había convertido en alguien que recupera su poder. El lunes amaneció frío y claro. Me levanté temprano, me vestí con un traje gris perla que siempre me hacía sentir profesional y en control, y me dirigí a mi oficina principal en el centro. Tenía reuniones programadas con los gerentes de mis 3 empresas, no para hablar de Lucas, sino para asegurarme de que todos supieran que ya no tenía ninguna autoridad ni acceso a información confidencial. En la reunión de las 9, con los 5 gerentes principales sentados alrededor de la mesa de conferencias, fui directa al punto. A partir de hoy, Lucas ya no forma parte de esta organización en ninguna capacidad. Su acceso a los sistemas, su correo corporativo y cualquier privilegio que tuviera quedan revocados de inmediato. Si intento obtener información o hacer solicitudes en mi nombre, deben contactarme directamente para verificarlo. ¿Entendido? Hubo miradas de sorpresa, pero nadie hizo preguntas. Había estado al frente de estas empresas durante 35 años con mano firme. Sabían que cuando hablaba en ese tono, no era momento de cuestionar. A las 10, Arthur me llamó: está hecho. Las notificaciones fueron enviadas esta mañana por correo certificado. El banco confirmó que todas las transferencias automáticas fueron canceladas. El último pago de alquiler que salió fue el de este mes, así que tienen hasta fin de mes antes de que el propietario los notifique. Las tarjetas adicionales fueron bloqueadas hace una hora, y el cerrajero está en camino a la casa de la playa. ¿Y Sandra? Pregunté. El desalojo está en proceso. Recibirá la notificación formal mañana. Tiene 30 días para desalojar, pero según el perfil que me diste,
Probablemente intentará contactarte antes. Le agradecí a Arthur y colgué. Ahora solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:15, mi teléfono explotó. Literalmente, los mensajes empezaron a llegar uno tras otro tan rápido que la pantalla no dejaba de vibrar. Lucas, 15 mensajes en 2 minutos. Los leí uno a uno, saboreando cada palabra de su desesperación mal disimulada. Mamá, ¿qué está pasando? Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Llamé al banco y dicen que la cancelaste. Debe ser un error. Mamá, contesta. Recibí una carta de tu abogado diciendo que ya no trabajo para las empresas. ¿De qué habla? Esto no tiene sentido. ¿Qué te hicimos? Chloe está llorando. Dice que la avergonzaste frente a sus amigas cuando su tarjeta no funcionó. Contesta el teléfono. Voy a tu casa ahora. Tenemos que hablar. Tienes que explicarme lo que está pasando. Soy tu hijo. Ese último mensaje me hizo sonreír amargamente. Ahora era mi hijo. Ahora que el dinero había cesado, de repente recordaba el vínculo familiar. Qué conveniente. No contesté un solo mensaje. En su lugar, escribí un único mensaje medido y frío, sin emociones: no vengas a mi casa. No tenemos nada de qué hablar. Todo lo que necesitas saber está en las cartas de mi abogado. Respétalas. Envié. Bloqueé el número. También bloqueé el de Chloe, aunque aún no me había contactado. Bloqueé preventivamente a Sandra. Y luego, por si acaso, cambié mi número principal y solo lo compartí con 5 personas: Arthur, mis 3 gerentes de confianza y mi doctora. El resto del mundo, incluido mi hijo, quedó fuera. Pasó una hora, luego otra. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de la recepcionista de mi edificio. Señora Eleanor, hay un joven aquí que dice ser su hijo y que necesita verla urgentemente. Parece muy alterado. ¿Debo dejarlo subir? No, dije firmemente. Y si vuelve, llama a seguridad. He dejado instrucciones claras de que no quiero ser contactada por él. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Entendido, señora. Colgué y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Revisé contratos, firmé autorizaciones, hice llamadas a proveedores. La vida continuó. El mundo siguió girando, y resultó que podía funcionar perfectamente sin tener que ser el banco personal de un hijo desagradecido. A las 3 p.m., cuando salí de mi última reunión del día, encontré a Lucas esperándome en el estacionamiento de la empresa. De alguna manera había logrado entrar, probablemente convenciendo a algún empleado que no conocía las nuevas instrucciones. Estaba de pie junto a mi coche, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la furia y algo que podría confundirse con angustia, si no conociera la verdad. Mamá, dijo cuando me vio acercarme. Tenemos que hablar. No puedes simplemente ignorarme. Me detuve a unos 3 metros de él, manteniendo la distancia y sujetando firmemente mi bolso. No tengo nada que hablar contigo, Lucas. ¿Qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te hicimos? Su voz sonaba genuinamente confundida, como si realmente no tuviera idea. Era mucho mejor actor de lo que pensaba, o se había convencido a sí mismo de su propia mentira. El sábado, dije con voz tranquila, conduje 6 horas en la peor tormenta del año para ir a tu cumpleaños. Llegué a tu puerta a las 9 de la noche, empapada, cargando regalos por valor de $80,000. Iba a tocar el timbre. Vi cómo su rostro empezaba a cambiar, el color drenándose lentamente, pero la puerta estaba cerrada. Continué y escuché todo, cada palabra, cada risa, cada plan,
cada celebración de mi futura muerte. Escuché a tu esposa desear que me estrellara en una curva. Y te escuché reír con ella, hablar sobre cuánto valía mi casa de playa. Sobre lo ansioso que estabas de que muriera para vender mis empresas y bloquear mi número para no tener que volver a verme jamás. El silencio que siguió fue absoluto. Lucas abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Su rostro pasó de la sorpresa a algo que podría haber sido vergüenza, si fuera capaz de sentirla. Mamá, estábamos bromeando. Su voz sonaba débil, poco convincente incluso para él mismo. No, dije firmemente. No estaban bromeando. Tenían cálculos precisos, 1.200.000 por la casa de playa, 3 millones por las empresas, 800.000 en otras propiedades, 5 millones en total. Esos no son números que se inventan por diversión. Son cifras que alguien investigó, calculó, planificó, y las copias de llaves que Chloe hizo de mi casa y los planes de vaciar mi caja fuerte antes de que comiencen los procedimientos legales. Todo eso requiere premeditación, no humor. Lo vi intentar encontrar otra excusa, otra mentira, otro ángulo, pero no había ninguno. Lo había atrapado por completo. Mamá, tal vez malinterpretaste, no interpreté nada, lo interrumpí. Estuve frente a tu puerta durante 10 minutos. Escuché todo con absoluta claridad. Y luego me fui en silencio, conduje 6 horas de regreso y tomé decisiones. Decisiones que son finales e irreversibles. No puedes hacer esto, dijo, y ahora la furia comenzaba a reemplazar la falsa contrición. Soy tu hijo. Tienes obligaciones conmigo. Mis obligaciones contigo terminaron cuando cumpliste 18, respondí con calma. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido por mi propia voluntad. Y ahora eso ha terminado. Tienes un trabajo. Tienes una esposa. Tienes 2 manos y un cerebro funcional. Sobrevive con eso, como todo el mundo. Nos vas a dejar en la calle, gritó. El alquiler que pagas es lo único que nos permite vivir donde vivimos. Entonces consigan un apartamento más barato, o un mejor trabajo, o díganle a su esposa que trabaje a tiempo completo en lugar de planear cómo robar a su suegra. Tus problemas financieros dejaron de ser mi responsabilidad en el momento en que decidiste que valía más muerta que viva. Las palabras salieron frías, duras, sin un atisbo de duda, y con cada palabra lo vi darse cuenta de que algo fundamental había cambiado. La madre manipulable que conocía ya no existía. ¿Y la casa de playa? Preguntó ahora con desesperación evidente. Siempre decías que algún día sería mía. Mentí, dije simplemente. O más bien, cambié de opinión. La casa de playa ahora está en un fideicomiso irrevocable. Ni siquiera yo puedo revertirlo. Cuando muera, irá a organizaciones benéficas que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso económico por parte de sus familias. Vi cómo algo se rompía en su expresión. Ya no era confusión ni vergüenza. Era pura ira. Eres una mujer vieja y amargada, escupió. Siempre lo fuiste. Papá solía decirme eso. Decía que eras controladora, que usabas el dinero para manipular a las personas, que nunca fuiste capaz de amar de verdad. Esas palabras deberían haber dolido. Lucas probablemente esperaba que dolieran, pero curiosamente, no sentí nada. Si eso es lo que necesitas creer para justificar tu comportamiento, dije, adelante. Pero la verdad es que tu padre nunca dijo eso. Tu padre me amó hasta su último aliento, y yo lo amé, y te amé a ti más de lo que jamás mereciste. Pero ese amor se acabó. Se acabó frente a tu puerta el sábado por la noche. Di la vuelta alrededor de su coche, desbloqueé el mío con el control y entré. Él golpeó mi ventana. No hemos terminado de hablar, gritó. Bajé la ventana a apenas unos centímetros.
Sí, hemos terminado de hablar, de relatar todo. Si intentas contactarme otra vez, si apareces en mi casa o en mi oficina, llamaré a la policía. Si intentas entrar a la casa de playa, será allanamiento. Arthur tiene instrucciones muy claras de cómo proceder. Te sugiero que leas cuidadosamente las cartas que recibiste. Enrollé la ventana, arranqué el motor y salí del estacionamiento, dejándolo allí, con la boca abierta, finalmente entendiendo que esta vez no iba a ceder. No iba a perdonar. No iba a rescatarlos. Esta vez era diferente. Esta vez era definitivo. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de caos y calma. Caos en sus vidas, según me informaba Arthur en nuestras llamadas diarias. Calma en la mía, una calma que no experimentaba desde hacía años. El martes por la mañana, Arthur me llamó para informarme que Chloe había intentado contactarlo directamente, exigiendo una reunión para aclarar este malentendido. Él le dijo cortésmente que no había nada que aclarar, que todas las decisiones eran finales y que cualquier comunicación futura debía ser por escrito. Ella gritó algo sobre demandar por promesas incumplidas antes de colgar. Que lo intente, dije con calma. No hay un solo documento firmado que les prometa algo. Todo siempre estuvo a mi nombre. Siempre fue mi decisión y siempre tuve el derecho legal de cambiar de opinión. Arthur se rió suavemente. Exactamente lo que le dije, pero probablemente intentarán algo de todos modos. La desesperación hace que la gente tome decisiones estúpidas. El miércoles llegó el aviso del arrendador del apartamento donde vivían. Ese mes había sido el último que pagué, y ahora tenían 15 días para pagar el siguiente, o comenzaría el proceso de desalojo. Lo supe porque Sandra, en un movimiento desesperado, logró obtener mi nuevo número a través de alguien de mi oficina que no debería haberlo dado y fue despedido ese mismo día. Me dejó un mensaje de voz suplicante. Eleanor, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Chloe está devastada. Lucas no puede dormir. No pueden pagar el alquiler sin tu ayuda. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar a tu propio hijo en la calle? Borré el mensaje sin terminarlo. Cambié mi número otra vez. Esta vez solo Arthur lo tenía, con instrucciones de filtrar cualquier comunicación necesaria. El jueves fui a la casa de playa para supervisar la instalación de las cámaras de seguridad. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras el lunes, y ahora un técnico estaba instalando un sistema de vigilancia completo con 8 cámaras cubriendo cada entrada y ángulo de la propiedad. Cuando entré, encontré evidencia de que Sandra había intentado usar sus llaves la noche anterior. Había marcas de arañazos alrededor de la cerradura principal, donde evidentemente había intentado forzar la entrada al descubrir que sus copias ya no funcionaban. Las cámaras recién instaladas capturarían cualquier intento futuro. Mientras el técnico trabajaba, recorrí la casa lentamente, viendo cada habitación con nuevos ojos. Esa casa había sido mi refugio durante años. La había comprado con el primer gran éxito de mis negocios. Había elegido cada mueble, cada pintura, cada detalle, y ellos solo lo veían como mercancía, como algo para convertir en dinero lo más rápido posible después de mi muerte. Abrí la caja fuerte que Chloe pensaba que yo desconocía que ella conocía. Dentro estaban las joyas que Robert me había dado durante nuestro matrimonio, algunos documentos importantes y una cantidad de efectivo de emergencia. Tomé todo y lo trasladé a una caja de seguridad en el banco. No iba a darles la satisfacción de encontrar algo de valor cuando finalmente aceptaran que esta propiedad nunca sería suya. Antes de irme, me senté en la terraza frente al mar, el mismo lugar donde me casé con Robert, donde celebramos tantas cenas familiares, donde Lucas jugaba de niño. Los recuerdos eran agridulces, buenos momentos ahora contaminados por el conocimiento de que todo había sido un acto de su parte. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de amarme. ¿Había sido gradual,
¿O hubo un momento específico? O tal vez nunca me amó realmente, y yo simplemente estuve demasiado ciega para verlo. El viernes llegó una carta de un abogado que representaba a Lucas y Chloe. Era exactamente lo que Arthur había predicho, una demanda por incumplimiento de promesa de herencia y dependencia económica maliciosamente creada. Argumentaban que durante 4 años había creado una situación de dependencia financiera, que les había prometido verbalmente que serían mis principales herederos. Y que retirar ese apoyo repentinamente constituía crueldad y posiblemente incluso abuso inverso de ancianos, donde la persona mayor usa el poder económico para controlar y castigar. Leí toda la demanda con Arthur presente. Cuando terminé, lo miré. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito? Pregunté. Negó con la cabeza. 0. Primero, no hay documento que respalde sus reclamaciones de promesas. Segundo, tienes 63 años y en plena posesión de tus facultades mentales. 3 médicos testificarán si es necesario. Tercero, tienes prueba documentada de cada pago voluntario que hiciste, lo que demuestra que nunca hubo obligación legal. Y cuarto, aunque no lo usemos a menos que sea absolutamente necesario, tenemos tu testimonio de lo que escuchaste frente a su puerta, lo que establece una causa legítima para cortar lazos. ¿Cuánto tardará en resolverse? Pregunté. Probablemente 6 meses hasta que un juez la desestime. Pero con solo presentarla ya les cuesta dinero que aparentemente no tienen. El abogado que los representa es de tercera categoría. Probablemente les cobró poco porque sabe que no hay caso, pero quiere horas facturables. Es más teatro que amenaza real. Asentí. Entonces que siga su curso. No voy a llegar a ningún acuerdo. No voy a negociar. No voy a ceder ni un centímetro. Entendido, dijo Arthur. Y percibí algo parecido a admiración en su voz. Creo que nunca me había visto así, tan absolutamente inflexible. La verdad es que yo tampoco me había visto así. Era como si hubiera descubierto una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas, esperando el momento adecuado para despertar. El fin de semana fue el primero en años que pasé completamente sola por elección, no por circunstancia. No hubo llamadas de Lucas pidiéndome que los visitara. No hubo mensajes de Chloe sugiriendo que nos reuniéramos para almorzar. No había ninguna Sandra ocupando mi espacio, consumiendo mis recursos, ensuciando mi casa, solo yo, mi café, mis libros y el sonido del mar desde mi terraza. Leí una novela completa, algo que no había hecho en meses. Cociné solo para mí. Porciones pequeñas de comida que realmente quería comer, no las comidas elaboradas que solía preparar cuando ellos venían. Caminé por la playa al atardecer, descalza sobre la arena, sintiendo el agua fría en mis tobillos. Y por primera vez en 4 años, no me sentí sola. Me sentí libre. El lunes de la semana siguiente, Arthur me informó que Lucas y Chloe habían abandonado el apartamento en medio de la noche del domingo, dejándolo en condiciones deplorables. Según el propietario, no habían pagado la renta, no habían dado aviso. Simplemente empacaron lo que pudieron y se fueron. El propietario estaba furioso y hablaba de demandar por daños y renta no pagada. No es tu problema, me recordó Arthur al ver mi expresión. Ellos tomaron esa decisión. Son adultos enfrentando las consecuencias de sus acciones. Tenía razón. Pero había una pequeña parte de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, que sintió un leve punzón, no exactamente de culpa, sino de algo parecido a la tristeza. No por lo que les estaba pasando ahora, sino por todo lo que podría haber sido si hubieran elegido ser diferentes. Si me hubieran amado en lugar de codiciarme. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad de la casa de playa captaron algo interesante. Chloe llegando en un taxi, intentando entrar por la puerta trasera. Cuando eso no funcionó,
intentó por las ventanas. Cuando esas tampoco dieron resultado, dio toda la vuelta a la casa buscando algún punto de entrada. Las cámaras la captaron perfectamente, su rostro de frustración, su lenguaje corporal agresivo, incluso el momento en que pateó la puerta con rabia antes de rendirse. Llamé a Arthur inmediatamente. Tenemos esto grabado. ¿Quieres presentar cargos por intento de allanamiento? Consideré la pregunta seriamente. Parte de mí quería hacerlo, quería usar todo el peso de la ley en su contra, pero otra parte, la más sabia, sabía que eso solo prolongaría mi conexión con ellos. No por ahora, dije finalmente. Pero guarda el video. Si intentan algo más, lo usaremos y enviaremos una carta certificada advirtiéndole que fue grabada y que el próximo intento resultará en cargos penales. Arthur estuvo de acuerdo. A veces la amenaza era más poderosa que la acción. 3 semanas después del incidente en la casa de playa, recibí información de una fuente inesperada. Una de las gerentes de mi empresa, Victoria, me pidió una reunión privada. Cuando entró a mi oficina, tenía una expresión incómoda. Señora Eleyaner, no estoy segura de si debo decirle esto, pero creo que tiene derecho a saberlo. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Mi primo trabaja en un hotel del centro. Dice, su hijo y su nuera han estado viviendo allí durante 2 semanas. Al principio, pagaban con tarjeta de crédito, pero esa tarjeta fue rechazada hace 3 días. Ahora, tienen una deuda de 1,200 pesos, y el gerente está a punto de desalojarlos. Están tratando de conseguir dinero, aparentemente hablando con personas, intentando obtener préstamos. Agradecí a Victoria por la información. No me sorprendió. Sin mi apoyo financiero, sin ingresos reales propios, su caída había sido rápida y predecible. Parte de mí se preguntó si debía sentir algo al respecto. Pero cuando busqué dentro de mí, solo encontré un vacío donde había estado el amor maternal. No sentí alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentí compasión. Era como observar a extraños enfrentando problemas que ellos mismos habían creado. 2 días después, el gerente del hotel me contactó directamente. Había obtenido mi información a través de Lucas, quien aparentemente le había dado mi nombre como garantía de que la deuda sería pagada. Señora, su hijo me aseguró que usted cubriría los gastos. Dice que hubo un malentendido familiar temporal, pero que usted es una mujer de negocios respetable que honra las obligaciones de su familia. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Incluso ahora, después de todo, seguía intentando usar mi nombre, mi reputación, mi dinero. Señor, dije con voz controlada, mi hijo es un adulto de 35 años. No tengo ninguna obligación legal con sus deudas. No tuvo mi permiso para usar mi nombre como garantía, y no pagaré ni un solo centavo de lo que debe. Le sugiero que proceda con las acciones legales que considere apropiadas contra él, no contra mí. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Entiendo, dijo finalmente. Lamento haberla molestado. Colgué y llamé de inmediato a Arthur para informarle. Voy a enviar una carta a ese hotel y a cualquier otra institución que podamos identificar, dejando absolutamente claro que usted no es responsable de las deudas de Lucas. También vamos a considerar acciones por uso fraudulento de su nombre. La situación empeoró rápidamente para ellos. El hotel los desalojó esa misma noche. Segan Victoria, cuyo primo la mantenía informada, tuvieron que llamar a Sandra para que los recogiera. Ahora, los 3 vivían en el apartamento de 2 habitaciones de un amigo de Chloe, durmiendo en sacos de dormir en la sala. La demanda que habían presentado contra mí fue desestimada en la audiencia preliminar, exactamente como Arthur había predicho. El juez había sido claro. Un hijo no tiene derecho automático a la riqueza de sus padres.
Y el apoyo financiero voluntario puede retirarse en cualquier momento por cualquier motivo. Fue una victoria completa. Pero la victoria en la corte no detuvo sus intentos de contactarme. Cambiaron de estrategia. En lugar de demandas y exigencias, comenzaron con por favor. Cartas escritas a mano llegaron a mi oficina, de alguna manera evadiendo mi nuevo sistema de filtros. La primera fue de Lucas. 3 páginas de letra apretada. Mamá, sé que cometí errores. Chloe y yo dijimos cosas terribles esa noche. Cosas que realmente no queríamos decir. Estábamos borrachos, estresados, diciendo tonterías sin pensar. Nunca quisimos que murieras. Nunca planeamos nada real. Solo fueron palabras estúpidas. Ya o tipo de cosas oscuras que la gente dice a veces sin realmente quererlo. Por favor, tienes que creer que te amo. Eres mi madre. No puedes abandonarme así. Necesito tu ayuda. Necesito tu perdón. Necesito que volvamos a ser una familia. Leí la carta una vez, luego la rompí en pequeños pedazos y la tiré a la basura. No había ni una sola palabra de responsabilidad real. No había comprensión genuina de lo que habían hecho. Solo justificaciones, minimizaciones y más manipulación. La siguiente carta fue de Chloe. Sorprendentemente, querida Eleanor, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero escribo no por mí, sino por Lucas. Él está destruido. No come, apenas duerme, llora todas las noches. La relación con su madre era lo más importante para él. Y perderla lo está matando. Sé que soy la culpable de todo esto. Fui yo quien dijo esas cosas horribles. Fui yo quien lo influenció mal. Lucas es inocente. Realmente te ama. Si necesitas culpar a alguien, cúlpame a mí. Pero por favor no castigues a tu hijo por mis errores. Fue astuta. Tenía que admitirlo. Sabía exactamente qué botones intentar presionar. La carta de la nuera arrepentida ofreciéndose como chivo expiatorio, apelando a mi amor maternal. Pero recordé perfectamente las palabras de Lucas, sus comentarios sobre bloquear mi número, sus frías calculaciones sobre cuánto valían mis propiedades. No era una víctima inocente. Era una participante entusiasta. Esta carta también terminó en la basura. Pasó un mes, luego otro. La primavera dio paso al verano. Seguí con mi vida, enfocándome en mis empresas, en mi salud, en redescubrir quién era sin el peso de ser la madre explotada. Empecé a tomar clases de cerámica los martes por la tarde, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Contraté a un entrenador personal y empecé a ejercitarme regularmente. Renové mi guardarropa, deshaciéndome de toda la ropa que había comprado pensando en lo que a Lucas le gustaría, lo que impresionaría a Chloe. Compré ropa que me gustaba, colores vibrantes que nunca me había atrevido a usar. Me corté el cabello con un estilo más moderno y audaz. Cuando me miraba al espejo ahora, veía a alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que finalmente se pertenecía a sí misma. Un martes de julio, mientras trabajaba en un jarrón de cerámica en mi clase, sonó mi teléfono. Era Victoria. Señora Eleanor, pensé que querría saber. Mi primo me dijo, tu hijo y tu nuera se están divorciando. Aparentemente, han estado peleando constantemente desde que perdieron el apartamento. Chloe lo culpa por perder acceso a tu dinero. Él la culpa a ella por decir las cosas que escuchaste. La situación es bastante fea. Le agradecí la información y colgué. Finalmente sentí algo. No era exactamente satisfacción, aunque había un elemento de eso. Era más un sentido de cierre. La casa de naipes se había derrumbado por completo. Sin mi dinero sosteniéndolos,
sin el objetivo común de esperar mi herencia, no había nada real que los mantuviera juntos. Su relación había sido una asociación de negocios disfrazada de matrimonio. Y cuando el negocio fracasó, la asociación se disolvió. 2 semanas después, cenaba sola en un elegante restaurante frente al mar, disfrutando de langosta y vino blanco, cuando vi entrar a Sandra. Estaba con un hombre mayor, bien vestido, riéndose de algo que él decía con esa misma risa falsa que había usado conmigo tantas veces. La observé discretamente durante unos minutos. Estaba ejecutando exactamente el mismo patrón. La mujer encantadora en apuros, buscando a alguien con recursos que pudiera rescatarla. El hombre parecía completamente cautivado. Me pregunté si debería advertirle, pero decidí que no. No era mi responsabilidad salvar a cada persona de los depredadores del mundo. Él tendría que aprender su propia lección como yo aprendí la mía. Terminé mi cena, pagué la generosa cuenta, dejando una propina del 30%, y salí del restaurante sin que Sandra me viera. Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos. En agosto, recibí una última comunicación, una carta certificada, esta vez de Lucas solo, sin la participación de Chloe. La letra era descuidada, las palabras borrosas como si hubiera llorado mientras escribía. Mamá, este es mi último intento. Chloe me dejó. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Vivo en un apartamento compartido con 3 extraños, durmiendo en un colchón en el suelo. No tengo nada. Y sé que todo es mi culpa. No voy a mentir más. No voy a justificar. Hice cosas terribles. Dije cosas imperdonables. Pensé en cosas que no debía pensar sobre su madre. Y ahora estoy pagando por todo. No escribo para pedirte dinero. Sé que nunca me darás nada otra vez. Y lo entiendo. Solo escribo para decirte que lo siento. Realmente lo siento. Y para decirte que finalmente entiendo lo que perdí. No perdí tu dinero. Perdí a mi madre. Y eso vale más que cualquier herencia. Pero lo entendí demasiado tarde. La carta terminó ahí, sin pedir nada, sin sugerir reconciliación, solo una disculpa desnuda y cruda. La leí 3 veces. Busqué dentro de mí alguna reacción, algún impulso de perdonar, de rescatar, de volver a ser la madre que siempre había sido. Pero no encontré nada de eso. Lo que encontré fue algo diferente. Aceptación. Aceptación de que algunas cosas una vez rotas no pueden repararse. Que algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar, y que está bien dejar ir, incluso cuando se trata de tu propio hijo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré como las otras, pero tampoco respondí. Han pasado 6 meses desde aquella noche tormentosa frente a la puerta de Lucas. 6 meses desde que escuché las palabras que destrozaron la ilusión de familia a la que me había aferrado durante años. Y en estos 6 meses, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. No me he vuelto feliz en el sentido de película romántica. No he encontrado un nuevo amor ni he tenido una transformación mágica. Pero he encontrado algo mejor. Me he encontrado a mí misma, a la mujer que existía antes de ser madre, antes de definirse a través de su relación con un hijo que nunca la valoró. He reclamado mi espacio, mi tiempo, mi dinero y, lo más importante, mi dignidad. La casa de playa ahora es solo mía. Cambié los muebles de la sala. Pinté las paredes de un color coral suave que siempre me gustó pero que nunca me atreví a usar porque Lucas decía que era demasiado llamativo. Adopté un perro de un refugio, un Golden Retriever de 8 años llamado Luna, que había sido abandonada por su familia anterior. Nos entendemos perfectamente, ella y yo.
Ambas sabemos lo que es ser descartadas por quienes se suponía que nos amaban. Caminamos por la playa todas las mañanas y por la noche ella se acuesta a mis pies mientras leo en la terraza. Es compañía simple sin agendas ocultas. Me ama porque la alimento y la trato bien, no porque tenga propiedades para heredar. Mis empresas prosperan sin la constante distracción de dramas familiares, sin las interrupciones de llamadas pidiendo dinero o ayuda. He podido concentrarme completamente en el trabajo. Cerré un contrato importante con una cadena minorista europea que va a triplicar nuestras exportaciones. Promoví a 2 de mis empleadas más talentosas a puestos gerenciales, jóvenes brillantes que me recuerdan a la persona que yo era a su edad. Las pago bien. Las trato con respeto y ellas responden con lealtad y trabajo excepcional. Es una relación equilibrada, mutuamente beneficiosa, algo que nunca tuve con mi hijo. Victoria me dijo hace un mes que vio a Lucas trabajando como mesero en un restaurante de comida rápida. Estaba más delgado, más viejo, con profundas ojeras. Cuando le pregunté si quería que averiguara más detalles, le dije, no quiero saber. No es crueldad. Es autopreservación. He aprendido que puedes amar a alguien durante años. Puedes darle todo lo que tienes y aún así esa persona puede elegir traicionarte de la manera más vil. Y cuando eso sucede, no tienes obligación de seguir involucrada en su vida solo porque compartes sangre. La familia de sangre no es automáticamente sagrada. El respeto, el amor, la lealtad, esas cosas deben ganarse y mantenerse. Él perdió ese derecho. Chloe, oí, se mudó a otra ciudad con un hombre que conoció en línea. Alguien con dinero, obviamente. Sandra desapareció del radar por completo. Probablemente encontró a su próxima víctima. La demanda que intentaron quedó en su historial legal, lo que les hará más difícil encontrar abogados dispuestos a ayudarlos si intentan algo similar con otra persona. Hay una justicia poética en eso. Las consecuencias no siempre llegan de la manera dramática que esperamos, pero llegan lentamente, silenciosamente, pero llegan. He pensado mucho en lo que hice mal como madre. ¿Consentí demasiado a Lucas? ¿Le di demasiado sin enseñarle el valor del trabajo? ¿Fue mi necesidad de amor la que creó un monstruo? Probablemente haya algo de verdad en todo eso. Pero también he llegado a entender que en algún momento los hijos se convierten en adultos responsables de sus propias decisiones. Lucas eligió mentir, manipular, planear. Esas fueron sus elecciones, no las mías. No puedo cargar la culpa de sus decisiones para siempre. Hice lo mejor que pude con las herramientas emocionales que tenía. No fui perfecta, pero tampoco merecía lo que me hicieron. La carta que Lucas envió permanece en mi escritorio. A veces la saco y la vuelvo a leer. Busco algún signo de cambio genuino, alguna indicación de que finalmente entendió y tal vez entendió. Tal vez el sufrimiento lo transformó en alguien diferente, alguien capaz de verdadero arrepentimiento. Pero incluso si eso es cierto, no cambia mi decisión. El perdón no requiere reconciliación. Puedo dejar ir el odio sin volver a abrirle la puerta. Puedo desear que encuentre su camino sin ser yo quien lo guíe. Esa es la lección más difícil que he aprendido. Que amar a alguien no significa sacrificarse infinitamente por ellos. Que a veces el amor más valiente es el que establece límites y los mantiene incluso cuando duele. Cumplí 64 años el mes pasado. Lo celebré con mis empleadas, con Arthur y su esposa, con algunos amigos del club de cerámica que he estado conociendo. Fue una cena íntima llena de risas genuinas, conversaciones interesantes, personas que están en mi vida porque quieren estar, no porque necesitan algo de mí. No hubo regalos extravagantes ni gestos grandiosos, solo buena comida, buen vino y mejor compañía. Y cuando regresé a casa esa noche, con Luna esperándome en la puerta, moviendo la cola, me di cuenta de que por primera vez en años,
me sentía completa. No por lo que tenía, sino por lo que había dejado ir. El testamento permanece como lo redacté con Arthur. La mayor parte de mi patrimonio irá a organizaciones que ayudan a mujeres mayores, refugios de animales, programas educativos para jóvenes emprendedoras. Lucas recibirá su legado nominal, el mínimo indispensable para evitar una demanda, y ni un centavo más. Es suficiente para que no pueda alegar que fue desheredado injustamente, pero está muy lejos de lo que habría tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera sido el hijo que pensé que era, si me hubiera amado como yo lo amaba. Pero no fue así. Y estas son las consecuencias de sus elecciones. A veces, cuando camino por la playa al atardecer con Luna corriendo delante, persiguiendo gaviotas que nunca va a atrapar, pienso en la ironía de todo. Querían que muriera para poder tener mi dinero. Pero al intentar acelerar ese proceso revelando sus verdaderas intenciones, perdieron todo mucho antes de mi muerte. Se destruyeron a sí mismos con su propia codicia. Realmente no tuve que hacer mucho. Solo tuve que dejar de sostenerlos, dejar de rescatarlos, dejar de permitir que me usaran. La gravedad hizo el resto. Sin mi dinero como colchón, sin mis conexiones como red de seguridad, cayeron rápido y fuerte. Y aunque no me regocijo en su sufrimiento, tampoco siento culpa por ello. Sembraron viento y cosecharon tempestad. Como dice el dicho, he aprendido que la soledad que tanto temía no es tan terrible como pensaba. De hecho, hay una enorme diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estuve rodeada de familia durante años y me sentí profundamente sola, usada, invisible, excepto por lo que podía proveer. Ahora estoy sola la mayor parte del tiempo y me siento más acompañada que nunca. Tengo a mí misma, tengo mi integridad intacta. He recuperado mi autoestima. Y resulta que eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. No sé qué le depara el futuro a Lucas. Espero sinceramente que encuentre un camino hacia convertirse en una mejor persona, que aprenda de esto, que crezca. Que algún día sea capaz de relaciones genuinas basadas en el amor verdadero y no en el interés material. Pero ese es su camino, no el mío. Yo ya hice mi parte. Lo crié, lo alimenté, lo eduqué, le di oportunidades. El resto dependió de él, y eligió el camino que eligió. Ahora debe vivir con esas elecciones, como todos debemos vivir con las nuestras. En cuanto a mí, sigo avanzando. Cada día es un poco más ligero que el anterior. El dolor se ha convertido en una cicatriz. Presente pero sin sangrar. Y he descubierto algo sorprendente. La vida después de los 60, después de la traición, después de dejar ir todo lo que pensabas que definía tu existencia, puede ser extraordinariamente buena. Puede ser tuya de una manera que nunca lo fue antes. Y esa libertad, esa propiedad absoluta de tu propia vida, es invaluable. Vale más que cualquier casa de playa, más que cualquier empresa, más que todo el dinero que codiciaron. Vale todo.